Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, bien, gracias. Estoy poniendo a grabar ya, por las dudas. Bueno, mi nombre es Milagro Soberti, soy licenciada y profesora en Comunicación Social. Formo parte de la cátedra desde el 2019 eh, y actualmente soy becaria de investigación y estoy haciendo una maestría en comunicación también. Y bueno, mi tema de interés ya hace mucho tiempo es comunicación y salud mental, en clave de género también. Y con el correr de las clases seguramente ya les iré contando de qué se trata un poco esta intersección que parte de las ciencias sociales, pero con un enfoque específico desde la comunicación. Perfecto. Ustedes ven que ella dice faraone ahí como si fuera faraone, pero no es faraone, ¿eh? Bueno, Eugenia. Abrí el Ahora sí, hay que esperarlo un poquito, ya le enganché la vuelta. Sí, bueno, Eugenia, mi nombre es Eugenia, como dijo Silvia. Yo estudio Sociología acá en la UBA, acá, bueno, no sabemos bien dónde es acá. Y después hice algunos posgrados también, participo en la cátedra hace un tiempo ya, y tengo la tarea a veces ingrata de JTP, que es la parte más administrativa, pero yendo de lleno a eso, ya me fijé, hay 30 inscriptos, si le logramos nomás el tope también, con los remanentes, acabo de entrar al guaraní, y si te parece que primero conversemos entre todos para después abrir estos temas, pues si no queda como dibujado, ¿sí? Después cualquier cosa vuelvo. Es todo por ahora. Flavia. Hola, soy Flavia Torricelli. Bueno, yo también estudié en la UBA, acá, pero en psicología. Y bueno, formo parte de la cátedra y del grupo de estudio que seguramente va a contar un poquito más Silvia o Eugenia. Y bueno, les damos la bienvenida a todos y a todes a la cátedra, al primer cuatrimestre del 2021. Anita. Bueno, hola a todas, todos y todes. Bienvenidos, bienvenides. Bueno, yo soy Ana Valero y yo como formación, digamos, de base soy antropóloga. No estudié acá, estudié allá, en la UNLP, en La Plata, pero me sumé al grupo ya hace un tiempo y formo parte de la cátedra y del grupo de estudios que ahora les vamos a contar. Y bueno, nada, espero que sea un lindo y hermoso cuatrimestre. Así que nada, bienvenidos a todos y va a ser un placer trabajar juntos. Paulita y compañía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula Cantor, ella Sofía es mi hija, tiene 8 meses. Bueno, las cosas de la pandemia y el trabajo en casa. Soy trabajadora social, trabajo en el Hospital Pena de Ciudad de Buenos Aires. Estoy en la cátedra desde el año 2018, 2017 o 2018, creo que 2018. Así que bueno, nada, muy contenta de poder seguir participando, seguir estando. Es un espacio que yo valoro y quiero mucho. Así que bueno, estoy terminando una maestría en epidemiología y gestión de políticas de salud. En la UNLA estudié trabajo social en la UBA. Así que bueno, nada, espero que sea un lindo cuatrimestre a pesar de, bueno, la virtualidad y no podernos ver cara a cara. Ella está diciendo que quiere estudiar trabajo social. Pobre, lo escucha desde la panza, así que un poco condicionada. Bueno, y la incorporación de este año es Mariano, así que lo dejamos presentarse a Mariano. Bienvenido. Bueno, hola, muchas gracias Silvia, muchas gracias compañeras, hola a todos y todas y todes. Yo soy Mariano Poblet, soy trabajador social de la UBA, soy magíster en Derechos Humanos de Lanús
y estoy haciendo el doctorado de salud mental comunitaria en Lanús. También estoy coordinando la maestría en salud mental comunitaria en Lanús y estoy trabajando en Prisma, que es un programa de salud mental para personas privadas de la libertad dentro de cárceles federales. Mi tema de investigación es el cruce entre las lógicas de salud mental y las lógicas de las cárceles, y específicamente en la figura de las personas declaradas inimputables. Estoy muy contento de la invitación de Silvia y su equipo a participar de la cátedra y muy entusiasmado. Así que nada, espero que sea todo excelente. Bueno, no sé cuántos compañeras y compañeros están ya aquí. 22. Ok, ¿con nosotras incluidas o no? No, con nosotras, Ok. nosotras No, 27. lo que teníamos un poco de temor es que no llegaran bien los mails a todos los estudiantes y a todas las estudiantes y a todos los estudiantes. Y entonces esa era nuestra preocupación, pero bueno, si hay 22 quiere decir que los mails fueron llegando bastante correctamente. Bueno, me voy a presentar un poquito mejor, soy Silvia Faraone, soy hace ya muchos años titular de esta cátedra, que es problemática de la salud mental en la Argentina, y también junto con este mismo equipo que conformamos la cátedra, somos investigadores en varios proyectos de investigación a lo largo de muchos años, pero también conformamos el grupo de estudio, es decir, el grupo de investigación dentro del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, que se llama GESMIT, que es el Grupo de Estudio de Salud Mental y Derechos Humanos. Entonces, cada uno de nosotros tiene líneas particulares, así como Mariano planteó que viene pensando y que viene investigando. Eugenia no lo planteó, pero ella viene más con los temas de medicalización, farmacologización, biomedicalización. Ana viene con el tema de la judicialización y los procesos judiciales. Flavia todo lo que tiene que ver con formación de recursos y otras temáticas. Mili con el tema, bueno, Pau sí lo comentó, ¿no? Paul, ¿lo comentaste? No, lo comento brevemente. Estoy trabajando la construcción de la categoría de paciente social en el contexto hospitalario. Las definiciones, sentidos y que circulan en torno a esa categoría en el espacio de trabajo. Póngale el coso, no. Bueno, y Milagros sí comentó que está con un tema de género, etcétera, etcétera. Bueno, hace muchos años estamos trabajando juntos, en ese momento éramos juntas porque éramos solo mujeres las que conformábamos el equipo. Ahora con la incorporación de nuestro querido Mariano hemos ampliado la cuestión de género, así que súper, súper bien. Bueno, ¿cómo pensamos la cátedra? La cátedra es una cátedra que intenta ser pensada hacia una construcción colectiva junto con todos ustedes, y que lo que más nos interesa es poner en debate el campo de la salud mental, pensar el campo de la salud mental, siempre vinculado a el concepto este que acabamos de decir, que tal como se llama nuestro grupo de estudio, que tiene que ver con la salud mental inscripta en el tema de los derechos humanos. La Argentina es un país que ha avanzado muchísimo en las cuestiones de derechos humanos a partir de la última dictadura cívico-militar, y ya hace muchos años, desde principios de este milenio, es decir, principios del 2000,
con el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos de Madres de Plaza de Mayo, que ya no está, pero que durante más de 10 años se organizaron. Hubo un abrazo entre estos dos campos y ese abrazo es el que nosotros vamos desarrollando a lo largo de diferentes temáticas durante la cursada de esta materia. Esperemos que se sientan cómodos y cómodas y cómodes, que les parezca interesante. Hacemos un esfuerzo para que les parezca interesante, pensamos las problemáticas en cada cuatrimestre de acuerdo a las posibilidades y las formas en que esto va avanzando, se va dando, los conflictos que aparecen nuevos. Intentamos actualizar permanentemente la cursada. Dicho esto, por ahí le pediría a Euge, que es la jefa de trabajos prácticos, que cuente un poco cómo va a ser la cursada. Yo después, si quieren, cuento las temáticas, pero sí el desarrollo de la cursada, el trabajo, los dos trabajos, el de mediano y el último, para aprobar la materia. Así ustedes ya conocen un poquito cómo se va dando la materia, ¿sí? Sí, bueno, un poco lo adelantaste vos, Silvi, es por una cuestión de organización de la carrera para poder promover la materia. Esta materia es una materia que se puede promocionar y nuestra intención es que se pueda trabajar durante el cuatrimestre de manera tal que puedan promover, digamos, que pueda, dentro de las clases y contenido en lo que es el cuatrimestre, quede, digamos, los temas lo suficientemente tratados como para que se pueda promover. Esta materia tiene un carácter eminentemente práctico, por eso el énfasis de Silvia en hablar de todos nuestros esfuerzos de adecuación a estos entornos virtuales sin que pierda ese carácter práctico, actual. Entonces, se requieren, como les decía, por la carrera, 2 notas diferentes para promover la materia. Y de esas 2 notas, una debe ser individual. Teniendo eso como plataforma, nosotros vamos cambiando cuatrimestre a cuatrimestre algunas cuestiones, pero en general lo que venimos organizando es un primer parcial, o primer examen, por decirlo así, una primera evaluación, que cae más o menos a la mitad del cuatrimestre, tenemos, Chile después lo va a hablar bien, pero tenemos 3 ejes que no tienen la misma extensión. El primer eje es el más largo y es el que contiene los contenidos, o sea, que contiene, digamos, que engloba los contenidos hasta el primer examen, hasta la primera evaluación. Esa evaluación, por lo general, antes de la pandemia, era individual y escrita, y ahora va a mantener ese carácter de ser individual y escrito para tener, digamos, afianzada una instancia. Y la segunda instancia, previamente a la pandemia buscábamos, digamos, todo lo contrario, que fuese grupal y oral, y que tuviese las características de lo que en general son las reuniones científicas, los encuentros para presentar ponencias derivados de reflexiones o de investigaciones. Buscábamos replicar eso en el aula, que todos escucharan las propuestas de los otros compañeros y compañeras, y en función de eso establecer, como les decíamos, una segunda nota que cumplía, por una parte, con un informe escrito que se evaluaba grupalmente, y después la defensa de ese informe, que podríamos decir que tenía características de coloquio por el carácter integrador, que esa sí era individual. De esas 2 notas quedaba la segunda nota y eso se promediaba con la primera. En este caso, vamos a ver cómo hacemos ahora, y de acuerdo a lo que venimos probando en los cuatrimestres anteriores, para que esa segunda instancia mantenga el carácter grupal, que es una de las cosas más ricas que trae poder pensar, como dice Silvia, el campo de la salud mental y su complejidad, pero mantener el carácter escrito para que podamos, digamos, adecuarlo de alguna manera a estos entornos virtuales que son con los que estamos trabajando. Todavía no tenemos cerrado. Nosotros teníamos una idea previa que tenía que ver con una fantasía, quizás que era que iba a haber menos inscritos. Notamos con mucha alegría, y esto es algo compartido por toda la cátedra, que hemos llegado al tope de inscritos que nos permite la carrera, que son 30 personas, así que quizás tengamos que revisar un poquito cuáles van a ser los contenidos efectivos que vamos a evaluar, pero sí sepan que las instancias van a ser esas.
una primera instancia individual y escrita, y una segunda también escrita por los motivos que antes dije, pero de carácter grupal. Siempre se avisa con mucha antelación, siempre se trabaja pormenorizadamente la consigna, el trabajo integrador se habla también con mucha antelación para poder evacuar dudas, consultas. Vamos a ir viendo después, digamos, en función también de cómo vayamos trabajando con cada uno de ustedes y con el grupo en general, cómo vamos haciendo, pero esas son las instancias de evaluación. Gracias, Euge. Bueno, les contamos un poquito cuáles son los contenidos rápidamente. Me da mucha pena este sistema que tiene la UBA, que no nos podemos ver la mayoría, porque el Zoom, por ejemplo, permite como ir pasando y vernos todas y todos, pero bueno, esto tiene esta limitación, una pena. Ya veremos cómo se puede mejorar esto. Pero bueno, hoy es lo que tenemos, es lo que nos permite la universidad. Bueno, hoy vamos a tener la primer clase, que va a ser corta, no va a ser una clase que sea muy avasallante para ustedes en una temática nueva, que va a estar a cargo de Eugenia. Les cuento que todos los docentes que conformamos la cátedra damos clase, o sea, damos las diferentes temáticas, ¿sí? Entonces, la clase de hoy es un poco la presentación de todos nosotras y de Mariano, y presentarles un poco cómo va a venir el cuatrimestre. Por supuesto que la presencialidad tiene una cuestión que nos permite más, un diálogo, una discusión, pero hemos logrado el cuatrimestre pasado con mucho esfuerzo de tratar de que a ustedes les llegue lo mejor posible todo lo que nosotros podemos ofrecer desde la cátedra. Y en ese sentido esperamos que como trabajadoras sociales, no sé si habrá alguien de otra carrera, si hay alguien de otra carrera que lo escriba en el chat, que se lleven el enamoramiento del campo de las ciencias sociales vinculado a la salud mental. La salud mental es un campo complejo y tal vez es uno de los campos más complejos de estudios dentro de las ciencias sociales. Y vamos a ir atravesando por qué este campo es tan complejo. Entonces, en el día de hoy, además de la presentación, ahí se me abrió algo acá, ahí está. Además de la presentación, vamos a tener una clase de apertura a cargo de Eugenia Bianchi, donde vamos a trabajar una cuestión resumida sobre salud mental, el concepto de normalización y el concepto de control social, como una base conceptual para volver a pensar las otras cuestiones vinculadas a la materia. La clase que viene es 24, es feriado, no tenemos clase. Sin embargo, muchos cuatrimestres, ahora con la virtualidad nos fue más complejo, pero muchos cuatrimestres, en el primer cuatrimestre, vinculado a la apertura de la cátedra, traíamos a una persona vinculada a algún organismo de derechos humanos, que diera una apertura a la clase. Bueno, no fue más complejo ahora, tal vez lo podemos hacer en algún momento un poquito más adelante, pero como siempre el 24 de marzo estaba ya abierto el cuatrimestre, intentábamos que en alguna de las primeras clases hubiera alguien de derechos humanos planteando algunas cuestiones del campo de los derechos humanos en la Argentina. Han venido hijos, han venido madres, han venido diferentes organismos. Bueno, intentaremos ver si podemos confirmar a alguien para este cuatrimestre. La segunda clase o la primera clase fuerte va a estar vinculada a un tema que siempre estaba al final del programa, pero que lo hemos cambiado por la importancia que tiene,
que es trabajar la ley de salud mental, la 26657, para que tengan ustedes, muchos de ustedes hacen prácticas en el campo de la salud mental, entonces pensamos que tener un arranque con el conocimiento de qué dice y qué es la ley de salud mental era muy importante. Y ahora van a ver por qué la poníamos a lo último, porque después lo que trabajamos es más lo histórico. Entonces lo poníamos más cuando llegábamos a la parte más actual de la problemática, pero pensamos, y así lo venimos trabajando los últimos cuatrimestres, que es necesario que la ley sea conocida de antemano, aunque no conozcamos o no trabajemos tanto lo histórico en el campo de la salud mental. Esa clase va a estar a mi cargo. Yo fui una de las redactoras de la ley, así que conozco la cocina a full, así que vamos a trabajar y les voy a contar algunas cositas de las peleas que hemos tenido con algunos articulados y etcétera, etcétera, en torno a la ley de salud mental. La siguiente clase, esa es del día 31 del 1, todo esto no se preocupen, no lo anoten porque va a estar en el campus, así que después Mili va a contar un poquito cómo es el campus y cómo nosotros estamos pensando ese campus para que a ustedes realmente les sirva, ¿sí? El 31 es esa clase y después pasamos ya al mes de abril, donde vamos a trabajar la clase de poder, trabajo, violencia, género y encierro. Y esa clase va a estar a cargo de Milagros y de Pauli, que ahora me parece que Pauli no la veo, pero bueno, anda ahí con Sofi. Va a estar a cargo de ellos dos y tal vez de Sofi también. Así que bueno, ya les vamos a decir cuáles son las principales bibliografías para leer para esa clase. Nos interesa que algunas bibliografías estén leídas de antemano, porque son bibliografías muy interesantes, muy sociológicas, muy antropológicas, que vienen bien tenerlas previo a la discusión en la clase. La clase siguiente, que es del 14 de abril, va a estar a cargo de Anita, nuestra antropóloga, y ella va a trabajar en esa clase el proceso salud, padecimiento, atención. Fíjense en que no trabajamos el concepto de enfermedad y vamos a plantear por qué no trabajamos el concepto de enfermedad o de trastorno, y sí tomamos el concepto fuerte que trabaja la ley de salud mental, que es el de padecimiento o sufrimiento mental o psíquico, y vamos a trabajar el modelo médico hegemónico y la irrupción en América Latina de la medicina social como un nuevo componente ya de hace muchos años, o de la salud colectiva como otro de los grandes componentes que rompen con esa tradición del modelo médico hegemónico. Ahí llegó de nuevo Pauli, ya dije, Pauli, tu clase del día 4, no, del día 7 del 4. Sí. Después, el 21, hay una clase sobre disciplina e institución total, que son las instituciones totales. Ahora lo van a ver un poquito cuando vean control social duro y control social blando. Las instituciones de control social duro son justamente aquellas instituciones totales, la cárcel, el manicomio, todas aquellas instituciones de secuestro institucional. Bueno, vamos a trabajar más profundamente ese concepto de Goffman, vamos a trabajar el concepto de pericia, esta cuestión de la inimputabilidad, y ahí va a haber un gran aporte de Mariano que viene vinculado a las temáticas, él contó recién que trabaja en todo lo que tiene que ver con la interrelación del sistema penal y el sistema de salud mental, y más que todo en las cárceles federales, él planteó,
pero hay un concepto que atraviesa este espacio donde trabaja, o no absolutamente, pero una gran parte, que es el concepto de la inimputabilidad. ¿Sí? Aquellos que no pueden ser sancionados por la ley penal porque hubo una situación donde un padecimiento psíquico no da el estatus de tener la percepción del acto cometido. ¿Sí? Vamos a trabajar en profundidad ese concepto. ¿Sí? ¿Algo, Mariano, sobre esto? No, perfecto. Sí. Okay. Esa clase va a estar a cargo de Mariano y de Euge. Le pregunté a Mariano, como es nuevo, me lo tengo que poner así. Esa clase va a estar a cargo de Mariano y Eugenia. ¿Algo más, Eugenia, de esa clase? No, estamos todavía terminando de armar el práctico. Así que vendrán novedades por ese lado a ese momento. Bien, bien. Bueno, la siguiente clase que está a cargo de Eugenia, que es su expertise, creo que es una de las personas que más sabe de este tema, y no lo digo yo, lo dice Susana Murillo, así que es decir bastante, es sobre el concepto de medicalización, trabajado desde un concepto histórico, ¿no? Desde la medicalización en el siglo XXI, y ahí ella trabaja otros conceptos como el de biomedicalización, el de farmacologización. No sé si tomás en esta clase también todo lo que tiene que ver con sociología del diagnóstico y esos conceptos. Siempre intento meter ahí alguna ¿Hasta dónde se llega? Para no aburrirme también, porque nada. Sí, vamos a intentar. Bueno, y el 5 del 5 dice así grande: estudiantes entregan el primer parcial domiciliario. Ahí estamos. Se va a subir la consigna al campus. Bueno, ahora Mili y Euge cuentan un poquito, que son las más encargadas del campus. Y todo ese compuesto que conté hasta ahora, esa cosa así, que parece simple, pero que es bastante compleja, es el eje 1 de la materia, que es el campo de la salud mental, aspectos históricos y normativos. ¿Sí? Vamos al segundo eje, que es un poquito más corto, pero no por eso menos complejo. Y el segundo eje tiene que se desarrolla durante el 12 de mayo hasta el 2 de junio, y tenemos una clase primera, construcción social de la locura, ¿sí? La locura, la inmigración, el delito en la Argentina, y trabajamos un caso que posiblemente ustedes jóvenes, nosotros tampoco, viejos no los conocimos tampoco, pero bueno, ustedes jóvenes menos, que se llamó el caso del petizo orejudo, que fue un asesino serial que terminó en una cárcel en el fin del mundo, la cárcel del fin del mundo, en la ciudad de Ushuaia, hoy cerrada, hoy convertida en un centro cultural. Exacto, en un centro cultural, pero trabajamos el caso del petizo orejudo porque fue ¿qué decías, Euge? Tenía abierto el micrófono, menos mal que era. Menos mal que no eso y no otro, nada. no sé, un eructo, una cosa así más indecente. Bueno, esa clase está a cargo de Eugenia y mía. Después hay una clase muy vinculada a los aspectos de derechos humanos, con un concepto que nosotros venimos trabajando hace un tiempo y que cada vez lo reforzamos más, que es el concepto de trauma social y el de representación simbólica en el campo de la salud mental. Y como imaginarán, quien da esta clase y profundiza el concepto de trauma de una manera realmente sumamente interesante es Flavia Torricelli, nuestra psicóloga del grupo.
Hago un paréntesis, se darán cuenta que es un equipo muy interdisciplinario, una socióloga, 3 trabajadores sociales, una socióloga, una antropóloga, una psicóloga y una comunicadora social, y así construimos nosotros los saberes. Creemos que la construcción de un saber de un campo tan complejo requiere de múltiples disciplinas para poder pensarlo, ¿sí? Nosotros lo pensamos desde el campo de las ciencias sociales, por lo tanto la incorporación interdisciplinaria es una incorporación del campo de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, les decía, la clase siguiente es salud mental, sexualidad, criminalidad y género. El caso de Krigi, así se dice, llamada Indiecita Damiana, ¿sí? Y esa clase está a cargo de Milagros y de Eugenia. Como ven, son clases potentes, yo diría muy interesantes. Pero bueno, uno cree que el campo donde está trabajando es realmente interesante y tiene el privilegio de trabajar en un campo que le interesa y le gusta, y tratamos de transmitir esa potencia del campo de la salud mental para el campo de las ciencias sociales. Y la última clase de este gran eje 2 es salud mental, derechos humanos y géneros, que lo van a trabajar Flavia y Paula, ¿sí? Todo este eje 2 se llama salud mental, derechos humanos y géneros, aspectos históricos y actuales, ¿sí? Y el tercer eje son todas las políticas transformadoras de ese modelo disciplinar que vemos en el eje 1, ¿sí? Entonces vemos los procesos desinstitucionalizadores, es decir, aquellos procesos de transformación de la instancia manicomial, el cumplimiento de la ley en ese sentido. La ley dice, justamente en uno de sus artículos, que la Argentina hoy no debería tener manicomios a partir del 2010, y continúa teniendo 20 y pico manicomios, ¿no? Públicos. Y no me acuerdo cuántos eran. ¿Alguien se acuerda exactamente cuántos dice el censo que eran? 20, bueno. 22 me parece, pero no 22, sí. Bueno, entonces en esta clase vamos a dar desinstitucionalización, antecedentes de las experiencias en Argentina. Antes tomábamos las mundiales, pero vamos a reducir a Argentina por el corto tiempo que hay de las cursadas. Esa clase va a estar a cargo de Ana y mía también, que somos las que más profundizamos en los estudios sobre estos temas. Hay una segunda clase que se llama Tensiones actuales en el campo de la salud mental, profesionales y formación en salud mental, donde no solamente trabajamos la formación del campo de la salud mental, sino que trabajamos las cuestiones institucionales también, y esa clase está a cargo de Flavia y de quien les habla. Y después tenemos una última clase que se llama, no se llama de ninguna forma, que dice, grande, estudiantes entregan el parcial domiciliario. Todo este eje 3 se llama procesos actuales en el campo de la salud mental, desinstitucionalización, nuevos actores, escenarios de prevención e intervención. La dejo a Euge para que hable de los dos trabajos prácticos. Salgo un minuto, que tocaron el timbre y no hay nadie en casa y veo quién es, nada más. No, en realidad ya hablé un poco de los trabajos prácticos. Quédense tranquilos y tranquilas que vamos a ir organizando esto, pero sí quería llamar, bueno, ahora que ya nos presentamos todos, quería mencionar algunas cosas. Habrán notado que hay un caos generalizado con respecto al campus. La cátedra hace tiempo que viene trabajando con el campus virtual. Ay, Marra, ya te leo, la cátedra hace rato que viene trabajando con el campus virtual, pero bueno, todo esto se aceleró mucho más con la pandemia. Nosotras teníamos ya, y digo nosotras porque era la época que Marra no estaba todavía, nosotras teníamos
ya la totalidad de la bibliografía digitalizada, estábamos iniciando una incorporación creciente, y en eso tiene también mucho que ver Milagros, de materiales audiovisuales para pensar las clases, primero como soporte, después en algunos casos como parte muy fuerte, digamos, de la clase. Y respecto a lo que mencionaba Antonella, y para empezar a contarles algo, nosotros en el programa dejamos sentada una cuestión. Las clases son entendidas desde antes de la pandemia y durante la pandemia se mantiene así, son entendidas como una unidad teórico-práctica. Y después la intensidad en la que cada tema, digamos, que cada manera se va armando, o cada dinámica puede ir variando. Obviamente esta primer clase, donde nos presentamos, y voy a dar un poquito resumido algunos temas, que les llamamos la clase de apertura, tiene un carácter decididamente teórico porque no nos conocemos, no hay antecedentes todavía, vamos a empezar este camino del cuatrimestre. Pero después hay otras clases que son muchísimo más de índole práctica. Y me refiero con eso al tipo de propuesta pedagógica que se hace. Entonces, llego a tu consulta, Antonella, y a todas y a todos les invito a revisar el programa, a quienes les llegó, y ahora en un ratito les voy a decir cómo hacer para contactarnos con quienes no les haya llegado el programa o hayan llegado acá, no a través del Guaraní. Ahora lo vamos a hablar, pero no quiero que se enchastre el chat, así podemos después pescarlos a todos. Las invitamos a que miren el programa. El programa tiene toda una declaración de principios del trabajo, de cómo trabajamos, cómo concebimos el campo, un poco lo que planteaba Silvia, y tiene después un detalle de cada clase con su bibliografía, digamos, orientadora, con la bibliografía que tiene un carácter quizás más, de una recomendación más estricta. Todo eso, a su vez, está volcado en el campus, un campus que todavía no tenemos, porque si están enteradas y enterados de lo que está ocurriendo, todavía el campus no está habilitado. Nosotros estamos así, esperando que eso ocurra para poder habilitar el campus. Hasta entonces, el método que tuvimos para encontrarnos fue a través del Guaraní, y en redes Milagros estuvo lanzando el aviso para que quienes no les había llegado por distintas razones a través del Guaraní, y ahí les digo, revisen la carpeta spam, porque a mí misma, que me puse en copia, me llegó a la carpeta spam. Hasta que se resuelva lo del campus, tengan en cuenta eso y tengan siempre actualizado su correo, que es el que figura en el SUI, para poder, para que podamos contactarnos. Nosotras en el programa explicamos nuestros canales de contacto, avisamos cuál es el correo y dónde nos vamos a contactar, y yo les voy a pedir que cuando empiece a dar la clase, cuando me toque la parte más expositiva, que voy a hacer una presentación de PowerPoint, vayan copiando acá en el chat su nombre completo y el mail de contacto, para que después podamos ir recolectándolos todos y ya para la semana que viene tengan, si esto no, digamos, si no prospera lo del campus, o aún si prospera, para ir adelantando, les voy a pasar la presentación que vamos a hacer ahora en un ratito, una guía de preguntas del material recomendado, digamos, para ir entrando en tema, porque aparte la semana que viene, el miércoles, no vamos a tener clases. Uy, tremendo estornudo, sí. Así que bueno, eso era como para contarles un poco la cuestión, que no hay estrictamente una clase teórica y una clase práctica, y decididamente en este contexto de clases virtuales, lo que hacemos es, la hora de ingreso suele ser las 5. Está estipulado así en la inscripción. Nosotros lo que hacemos es empezar a las 6 para que de acuerdo a cada materia tengan, digamos, una hora que es como un poco asignada para que si eventualmente hay que mirar alguna cosita previamente, algún video, me estoy refiriendo a algún video, algún fragmento de texto o algo para trabajar en el práctico, tengan ese margen, si es que no pudieron antes. Y por lo general estamos trabajando entre las 18 y las 20. A veces nos quedamos un poco más, pero es lo que estamos manejando y que vino funcionando bastante bien hasta ahora. Siempre esto es una cuestión de prueba y error, podemos ir cambiando, ampliando o no el periodo. En general, la tendencia es que la podamos ampliar si se da la oportunidad. ¿Sí? También tenemos un canal de YouTube donde vamos colgando las clases, o sea, hay todo un entramado que una vez que tengamos el campus como base, ustedes van a poder ver la integración que tenemos de las diferentes herramientas que fuimos logrando veníamos logrando a un ritmo más tranquilo, pero que se aceleró con la pandemia.
Habiendo dicho esto, entonces, a algunos les habrá llegado el programa. Mi compromiso es que al finalizar esta clase, cuando ustedes hayan enviado todos sus correos, yo les voy a enviar la presentación que vamos a compartir ahora, que no la mandé antes para no spoilearla, una guía de preguntas del texto que está recomendado para leer hoy. En general lo que hacemos es recomendar un texto como mínimo, digamos, para decir, bueno, si no pueden leer cualquier otra cosa, lean por lo menos esto y estamos en tema. Y les voy a mandar de vuelta el programa para que sepan más o menos, no más o menos, con bastante detalle, a decir verdad, cómo es que estamos pensando la materia. Con el devenir de las clases irán teniendo más precisiones acerca de los exámenes. Digo así, los exámenes de manera más difusa. Puede ser un trabajo práctico obligatorio, puede ser un parcial, digamos, puede tener distintos estatutos. Lo importante es que van a salir las notas que se requieren, la cantidad, digamos, de instancias que se requieren para que haya notas y que puedan darle fin, digamos, a la cursada. Habiendo dicho eso, y si les parece, podemos empezar con esta versión resumida. ¿Te parece bien, Silvi, de la presentación? Quienes quieran quedarse, si no, no hay problema, ya me escucharon por ahí. Como quieran ustedes. De nosotras quienes queremos quedarnos. Sí, pueden quedarse si quieren, no y si no... no sé si Mili quería decir algo del campus además. Sí, bueno, por favor, sí. Es raro hablar de algo que todavía no existe, pero claro, podemos decir lo que esperamos que ocurra. Pero sí, dale, hablamos la semana que viene, entonces. Bueno. No, solo dos cositas. Una, bueno, ya va a existir, pero les confiamos que nosotros somos muy prolijes, muy ordenadas, meticuloses para el campus, para los mails. Digo, es toda una apuesta que hacemos también de acompañar en ese sentido, y más en este contexto donde más necesario se hace ese orden. Y lo otro es que tenemos un canal de YouTube también, donde van a ir quedando subidas por lo menos las partes más teóricas de las clases. Claro. Seguramente al debate que se suele armar, por el tipo de clases que intentamos dar o que estimulamos dar, no lo suplante una clase asincrónica, digamos, pero van a ir quedando subidas las clases. Exactamente, sí. Creo que queda, es tan obvio para nosotros, para nosotras, que no lo mencionamos, pero lo vamos a decir. Apostamos porque nos encontremos, ¿sí? Hay cuestiones que no se resuelven de manera sincrónica. Hay, digamos, todas propuestas, apuestas, intercambios que trabajamos muy fuertemente, como dice Silvia, porque nos interesa mucho el tema y que tienen que ver con poder estar interactuando con ustedes. Un poco en chiste, un poco en serio, me acuerdo que antes decíamos, apostamos y damos por descontado que ustedes tienen algún tipo de deseo respecto a estas temáticas, que las y los movilizan de alguna manera. Asumimos eso como base, porque entendemos que esta temática, digamos, requiere un cierto enganche, ¿no? Para poder trabajar. Alguna movilización, algún tipo de captura en el mejor sentido. Así que las y los esperamos en cada encuentro porque es importante para nosotras, y si bien hasta ahora fue más expositivo, siempre está la idea de que los micrófonos puedan abrirse para interrumpir las veces que sea, digo, para pedir aclaraciones, para hacer comentarios. Con el devenir de las clases también eso va a empezar a pasar más. ¿Sí? Y algo que no les mencionaba Silvia, pero lo mencionamos ahora, creo que lo mencionó un poquito. Siempre intentamos insertar estratégicamente instancias en las clases, por eso les decía que no son teórico-prácticos de manera rígida, instancias de debate, abrir paneles, lo que mencionó Silvia para el 24 de marzo, a veces lo hacemos en otro momento en relación a otras temáticas, siempre traer invitados, invitadas, personas que puedan aportar desde su lugar de trabajo, desde sus intereses, desde su experiencia, algún tipo de matiz a los temas que estamos viendo, a los que estamos trabajando. Suelen venir, además de, digamos, de referentes muy relevantes, y no lo digo para que sea una cosa o la otra, además de los referentes muy relevantes de las diferentes temáticas que hemos tenido la suerte de recibir en la cátedra, también suelen venir chicas, jóvenes y muchachas y muchachos que han hecho su tesina de grado en temáticas afines. En la cátedra tenemos toda una apuesta por acompañar
de acuerdo a las consultas que nos lleguen, acompañar en esta instancia de la tesina, cuando tiene que ver con temáticas de salud mental, de derechos humanos, de género, acompañar, así que muchas personas que han terminado su instancia vienen, la presentan, les cuentan cómo fue el proceso, a los hallazgos a los que han llegado. Entonces, siempre incorporamos algún tipo de instancia que hace una pausa digamos, en una dinámica más clásica, que igual nunca tenemos una dinámica del todo clásica, pero que hacen decididamente una pausa en esas lógicas, a las que también están invitadas e invitados. ¿Hay algo más que te parezca, Mili, mencionar? Todo eso también va al campus, por eso fue mi referencia. En el campus siempre están volcados, y cuando conozcan, perdón, en el canal de YouTube, ahí van a encontrar también reuniones de años anteriores, paneles que hemos organizado como parte de ciclos de debate y de diálogos. Bueno, entonces, si les parece, no sé cómo, pero tendría que poner la presentación. Nosotras, Euge, te dejamos para que des con los estudiantes, así estás más en confianza con ellos. Sí, no pasa nada. Ahora me voy a fijar cómo se abre la presentación, mostrar configuración, pantalla completa, teclado numérico, mostrar detalles. Ya lo voy a encontrar, denme tiempo porque este no es el Zoom, es el Teams. Al lado del micrófono, ¿no tenés una flechita que va hacia arriba? Sí. Ahí. Ah, pantalla completa, pero esto es magnífico. A ver si... ¿Y cuál es la perdón, no, son preguntas retóricas, no espero Mili. Ah, ya la vi. Ah, porque tarda. Hay que darle tiempo. Ah, ahí está. Compartir. Y esta la ponemos así. Por ahí tarda un touch, pero... ¿Se ve algo a mí? No. Ahí quiere hacer algo. No. Ahí va. Aparece algo como... Sí, ahí está. Bueno, queriendo... Ahí se ve, ¿eh? Poné pantalla completa, Euge. Eso es lo que quería hacer. Ahora sí. A ver. Ahí está. ¿Ahí va? Ahí va. Sí. Bueno, otra diferencia que ¿Cómo ahí va? A mí me quedó... No veo a nadie yo ahora, solo veo mi propia presentación. Pero no se ve la pantalla, perdón, pero no se ve la diapo entera, se ve todas las diapos. Poné la lupita en la diapo. A ver, paren porque está todo lento, pero ya moví el comando, ahora hay que ver cuándo lo hace. Ahí, a ver. ¿Qué es lo que no se ve, me dicen? No, se ve la forma en que vos no la ves, ¿no ves la pantalla? Yo veo mi presentación de PowerPoint que no está como... Bueno, se ve el Power y al costado todos los otros Power chiquititos. No está en forma presentación. Claro, se ve con el costado donde está diapo por diapo. Vamos a sacarlo a esto. A ver ahora. A ver si ahora se ve. Ahí está. Ahí mejoró. Ahí está, Euge. Sí, perfecto. Bueno, entonces, arrancamos. Esto es una versión resumida de lo que suele ser la clase. Yo igual les voy a pasar la clase entera, la presentación de la clase entera. Pero si tienen la posibilidad, como siempre decimos, si tienen la posibilidad de leer al menos un texto, les sugiero que lean no porque lo escribí yo, por favor, sino porque precisamente es un texto que surgió como resultado de haber
dado esta clase varios cuatrimestres, haberla ido puliendo, organizando en relación al programa. Entonces, es una manera, y aparte tiene un lenguaje bastante sencillo, es bien prolijita, por decirlo de alguna manera, así que está muy vinculada a lo que finalmente fue esta presentación, y además de esto, como les dije, después les voy a mandar una guía de preguntas como para tener, no para que las respondan, sino para que tengan una clave de acceso, un enfoque para pensar el texto. Puede estar armado con forma de preguntas, pero tiene que ver más que con esta estructura, digamos, y los contenidos que tiene. Así que ahora voy a cambiar. Más allá de esta referencia que yo les acabo de mencionar, hay otros textos que son los que van a aparecer en el programa y que a quienes estén interesados, por supuesto, los pueden revisar, conocer, van a estar también disponibles en el campus. Estos sí ya son un poquito más pesados para pasarlos por mail, pero en principio, si todo sale bien, como dijimos, la semana que viene ya tendríamos que estar pudiendo cargar, aunque sean las primeras clases, y habilitando las primeras clases. Bueno, seguimos con esto. Más allá, digamos, como una primera parada, como un primer stop, ¿por qué elegimos estos textos? ¿Por qué pensamos en estos textos que les acabo de mostrar y que van a ver con mayor profundidad a lo largo de la presentación? ¿Qué relación tienen con la materia? Y acá viene la temática de lo que mencionaba Silvia, como tres tópicos que unen esta presentación son el campo de las ciencias sociales en relación a la salud, las ciencias sociales en relación al campo de la salud mental, lo normal, lo anormal, la normalización y el control social. Entonces, si hay algo que puede unir a todos estos textos que están sugeridos, es que todos hablan de lo normal y con distintas herramientas, con distinto énfasis, hablan del campo de la salud mental precisamente desde las ciencias sociales. Perdón, que es, como dijimos, el campo en el que nos estamos moviendo. Sí, ¿Vos te escucho. ¿Vos cambiaste la diapo? ¿O seguís? Recién. Porque sigue como el nombre de la materia nada más. ¿No está pasando? No. Tal vez estás vos con poco... Ahí pasó. Ahí pasó. Ah. Con un A ver, delay, ¿así está pasando? Ahí está pasando. Ahí está pasando, ¿eh? Los textos que referiste vos que no se vieron. Por ahí querés mostrar los textos. Vuelvo uno más. Son estos que están igual en el programa. Huertas, Murillo, Engels y Marx. Y ahora sí, entonces, como les dije, los podemos conversar a lo largo de la presentación, pero ahora sí se vio el pase. Sí, ahora sí, estás en por qué estos textos, eso se ve. Era lo que estaba mencionando, buenísimo. Que todos estos, como les decía, hablan del campo de la salud mental, hablan de las ciencias, desde las ciencias sociales y tocan el tema de la normalidad. También hay otras disciplinas, hay un poco de historia, un poco de filosofía en lo que vamos a conversar, pero digamos, ciencias sociales, humanísticas, van más por ese lado. ¿Por qué, digamos, están estos textos? ¿Por qué es posible pensar en textos con este abordaje? Y bueno, precisamente por algo que viene marcando Silvia, y es porque entendemos que el campo de la salud mental es un campo complejo, que es un campo que, digamos, no solamente desde la clínica puede ser abordado, aunque por supuesto es importante que sea abordado desde la clínica. Hay algo propio de este campo, y lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia, que admite, que habilita, que hace que sea válido abordarlo desde las ciencias sociales. Y como decíamos acá, esto no invalida otros abordajes, por el contrario los enriquece, entendemos que los enriquece. Y hay una especie de postulado, y esto aplica también, digamos, y especialmente a todas y todos quienes se acercaron a la materia como futuros trabajadores y trabajadoras sociales. Las ciencias sociales pueden pensar a la salud mental. Tenemos herramientas, tenemos marcos, tenemos entramados conceptuales que nos permiten, tenemos herramientas metodológicas que nos permiten pensar la salud mental. Y la materia va en esa línea. Entonces, a la vez que pensamos esta complejidad y pensamos al campo de la salud mental como un campo que puede ser abordado desde las ciencias sociales, también entendemos que lo social sin perspectiva histórica tampoco es suficiente.
Entonces, también nos interesa incorporar estos textos que hacen una historización de los procesos que tienen que ver con el campo de la salud mental, las ciencias sociales y lo normal. Hay algo básico que es que historizar es una puerta de entrada a una desustancialización, a una desnaturalización, a una problematización de los sentidos que hay respecto de el campo del que se trate. En este caso, y como primer tema o tema más convocante, la locura, o dicha así, la locura. Y acá traigo siempre la misma frase de Foucault, dice, no hay que buscar tanto la verdad de nuestro pasado como el pasado de nuestras verdades. ¿Y qué matiz trae esto? El pasado de nuestras verdades tiene que ver con cómo lo que hoy es considerado verdadero se fue configurando a lo largo del tiempo. Que hoy por hoy se piense desde lugares hegemónicos, desde saberes hegemónicos o con pretensión de hegemonía, que la así llamada locura es una condición con ciertas características, que está anudado a un problema individual, a un problema biológico, que tiene que ver con ciertas coordenadas orgánicas, no es un hecho de la naturaleza, es un hecho histórico, es resultante de un proceso histórico que como tal tampoco está saldado, porque hay, y lo vamos a ver a lo largo de la materia también, una serie de disputas, de disidencias al interior del campo de la salud mental con perspectivas que no entienden exclusivamente o no lo entienden, digamos, a lo que es el padecimiento psíquico o mental con estas coordenadas. Entonces, poder historizar lo que hoy es verdadero nos permite abrir estas afirmaciones que parecen no dar cabida a ningún matiz, a toda una serie de procesos que involucran dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales y ciertamente históricas. Sigo un poquito más, porque la idea no es ser totalmente exhaustiva, sino ir haciendo una presentación de todo esto. Como decíamos, el campo de la salud mental excede el ámbito de la clínica y algo que Silvia no mencionó, pero que lo vamos a ir conversando largamente a lo largo de la materia, está ciertamente en creciente amplificación en la región. Silvia, como directora de los espacios y en diálogo con otras instituciones y otros espacios, venimos notando que la salud mental desde las ciencias sociales es una temática que se está instalando, que decididamente buscamos contribuir a su instalación, no solo en Argentina, también en la región. Ya vamos a ir hablando un poco más de todo esto, pero queríamos más o menos dejar sentado en esta diapositiva esta cuestión, ¿no? De la creciente amplificación en los estudios, en las temáticas, en las investigaciones, en los equipos. Y como decíamos, eso ciertamente excede el ámbito de la clínica y habilita o permite o nos da la ocasión de pensar en un diálogo y una articulación también con las ciencias sociales. Esto que Silvia mencionaba respecto a la conformación del equipo de cátedra y el carácter transdisciplinario, interdisciplinario de nuestras distintas formaciones, tiene que ver también con una apuesta, o digamos, se continúa con esta apuesta por el campo de la salud mental como un campo complejo. Digamos, cualquier campo que sea tan complejo difícilmente va a poder ser abordado de forma acabada y acorde a esa complejidad solo por una disciplina. Entonces siempre hay una apuesta por abordajes interdisciplinarios, transaccionales, multicontextuales, y como decíamos antes, por una incorporación de otras dimensiones, ética política, económica, sociohistórica, además de las PSI, no en lugar de las PSI, ¿sí? Además de las PSI. También en ese sentido el aporte de Flavia siempre nos viene, digamos, siempre es un pilar tan trascendental para nosotras y ahora para Marra también, porque ese es el diálogo que estamos buscando, ¿no? Permanente. El PowerPoint original, la presentación original, se detiene en otras cuestiones, pero como para cortar camino, vamos a hablar un poquito del control social, ¿sí? ¿Por qué nos interesa en relación a la salud mental pensar desde esta perspectiva del control social? Bueno, insisto, estoy cortando camino de manera brutal, pero el control social ha desarrollado históricamente sus análisis en torno a ciertas figuras
analíticas, ¿no? Ciertas figuras del control social que se caracterizan por no haber estado contempladas en su momento por los estudios académicos tradicionales. ¿Sí? Abordaban lo que Foucault denomina los residuos del poder disciplinario, que lo vamos a seguir viendo en otras clases, que son los residuos del poder disciplinario, pero que si tuviéramos que describirlos muy someramente, podríamos decir que se caracterizan por ser aquellos individuos no productivos, vagabundos, mendigos, aquellos individuos peligrosos o transgresores, involucra criminales, prostitutas, enfermos, mujeres, niños, ¿sí? Todo un conglomerado de figuras de análisis que los estudios académicos tradicionales, incluso los estudios marxistas, quizá más enfocados en un primer momento en el obrero industrial varón, adulto y productivo, no tomaban tanto en cuenta, ¿sí? Sin que sean un reverso, porque me parece que no se trata de pensar como un reverso, sino como una complementariedad. Ciertamente los estudios más clásicos del marxismo, digamos, soslayaban quizás las primeras aproximaciones a este tipo de figuras que sí toma el control social. Ya avanzando un poquito más en la caracterización, podemos decir que todas estas figuras comparten una serie de características. Ser irreductibles, ser inclasificables, ser invigilables, ser castigables y por todo eso ser conflictivos, ¿sí? Hay algo respecto del conflicto en relación al control social que el campo de la salud mental, lo vamos anticipando, expone de una manera muy paradigmática. Hay ciertas figuras digamos, de esos residuos. El desertor militar, piensen que estas figuras históricas tienen que ver mucho con una época en la que los soldados eran, digamos, las levas eran en masa, se convocaba y había guerras por los territorios nacionales, ¿sí? Estamos pensando en un momento histórico consonante con el surgimiento del capitalismo industrial, con los estados-nación, con el fin de las monarquías absolutas y el inicio de las monarquías parlamentarias, donde la cuestión de los límites territoriales tiene una fuerza muy, muy importante. Todo lo que tiene que ver con los primeros atisbos de los despliegues de dinámicas imperiales. Así que la figura del desertor del ejército es una figura muy fuerte. Junto con esa figura aparece la figura del débil mental, la figura de los diferentes tipos de delincuencia, digamos, disidencias de la norma, disidencias de la ley. En ese conglomerado de figuras, varios textos de los que nosotras trabajamos y traemos en el articulito que les propongo y más ampliamente en el resto de los textos, el loco como figura, ¿sí? Hoy podemos pensar el loco varón y también las mujeres con ese apelativo, aparecen como el residuo paradigmático. Entonces, ¿cómo no pensar que el campo de la salud mental es un campo interesante para ser abordado desde el control social? Si precisamente la figura del loco en todos estos estudios aparece como un residuo paradigmático. Sigo sin ser exhaustivo, pero avanzando. En esa línea están los aportes de Georges Canguilhem, que acá lo traemos, representante destacado de la filosofía de la ciencia y la medicina, que hace una distinción que es fundamental para nosotras, para el programa de la materia, que vertebra de alguna manera todo lo que es el programa de la materia, porque lo que hace Canguilhem es introducir la distinción entre dos acepciones de lo normal. Parafraseo un poco a Canguilhem, ¿no? Cuando uno piensa en lo normal, en qué es la norma, en qué es la normalidad, piensa que lo normal tiene una dimensión, una acepción estadística, que tiene que ver con que normal es aquello que aparece más veces en una distribución de casos. Piensen en la curva normal o la campana de Gauss, el valor promedio, ¿sí? Entonces, lo más frecuente aparece como lo normal. Pero hay algo muy interesante que marca Canguilhem y es precisamente este desdoblamiento entre la vertiente meramente estadística de la normalidad y la confusión que se establece permanentemente con una vertiente más normativa. ¿Y qué entendemos o qué entiende Canguilhem por la vertiente normativa? Dice, bueno, la vertiente normativa es aquella vertiente que asimila lo normal a lo regular, a aquello que es conforme a la regla, y acá me detengo, a lo que debe ser
ya no a lo que es más veces, sino a lo que debe ser, al justo medio, si esta idea de no exceso ni defecto. Entonces, detengámonos un momento a pensar qué gran abismo hay entre que lo normal sea lo que aparece más frecuentemente y que lo normal sea lo que debe ser. Y piensen más aún todo el campo de problemas que se nos abre cuando precisamente que lo que aparece más veces se asimile a lo que deba ser, no se nota la diferencia, ¿sí? Cuando está todo eso puesto junto. Gran parte, esa asimilación de sentidos es la que explica el carácter fuertemente problemático que tiene el problema de la locura en el campo de la salud mental, o la locura como problema. ¿Me siguen más o menos hasta acá? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Bueno, igual sobre todo esto vamos a continuar y a profundizar, y de hecho, Daniela Carrá, ¿qué tal? Ahí justo te veo. Sí, sí. Y de hecho es que estamos, digamos, dándole más y más carnadura a lo largo de las clases. Pero por ahora, insisto, es algo para ir avanzando. Entonces, están estas dos acepciones que plantea Canguilhem y otra, digamos, eso por el lado de lo normal, ¿sí? Perdón, vuelvo un poquito, por el lado de lo normal. Por el lado de lo anormal, Huertas, que es uno de los autores que tomamos para esta clase y que lo hemos pensado bastante, lo hemos trabajado bastante en distintas instancias de sus publicaciones, él va por el lado de lo anormal, ¿sí? Hablamos de lo normal, detengámonos ahora un poquito en lo anormal. Él dice que lo anormal en el capitalismo, en el liberalismo como forma de gobierno, en el capitalismo como modo de producción, ha sido asimilado a lo patológico. Si uno piensa en una aproximación dicotómica y dice el par o la díada es normal, anormal, decir que el par o la díada sea normal, patológico, ya habla de un desplazamiento. Que el revés de lo normal sea patológico, tampoco es un hecho de la naturaleza. Hay en el medio un proceso de medicalización que tiene un montón de ingredientes y que vamos a ir analizando, aun cuando no se lo denomine proceso de medicalización, pero que es el que va a explicar, según Huertas, cómo el revés de lo normal empezó a ser considerado como algo, digamos, alejado de la salud, ¿sí? O el revés de la salud, como algo patológico. De todas maneras, otros autores, además de Huertas, dan cuenta de un proceso de separación más amplio que tiene que ver con el liberalismo mismo, es propio del liberalismo. Epistemológicamente, y sobre esto vamos a volver muchas veces para pensar qué relación tiene digamos, el pensamiento liberal con la salud mental, qué relación tiene con el pensamiento binario, con las cuestiones de género también, y digamos, con la posibilidad o imposibilidad de pensar diferentes culturas, procesos y políticas, y también procesos económicos. Como les decía, según Huertas y otros autores, el liberalismo procede por diferenciación dicotómica. Entonces, no solo, aunque es el que empezamos a hablar, no solo procede dicotomizando lo normal con lo anormal, sino otra serie de procesos de dicotomización que tienen que ver con la división entre público y privado, con la diferenciación entre géneros en términos dicotómicos, con la diferenciación entre etnias, también en términos que tienen mucho que ver con la lógica imperial, también en términos de clases, de una manera que es dicotómica, y que también establecen, y esto no nos vamos a detener hoy, pero está en los textos, que establecen con estas dicotomías el tipo de intervención por el tipo de problema, ¿sí? Es decir, corresponde un tipo de intervención a cada tipo de problema que se establece dicotómicamente. Sigo avanzando para no hacerlo más largo y menciono que de esas divisiones que mencionaba Huertas, Nicolás Rose, que es otro autor, destaca una como central para el pensamiento liberal, que es la división entre lo público y lo privado.
Y no pensemos que nos estamos yendo de tema, que nos estamos olvidando de la salud mental, que nos estamos olvidando del control social. ¿Por qué? Porque la diferencia entre lo público y lo privado remite a una diferencia que tiene que ver con la diferencia entre el mercado y el hogar. El mercado es el reino de lo público, es el reino de la libertad, y el hogar es lo privado, es aquello que debe ser regulado. Y piensen históricamente en esta bisagra entre la segunda mitad del siglo XVIII, principios del XIX, y de ahí un poco más también, cuáles son las figuras que están relegadas al ámbito del hogar. Los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con algún tipo de, los lisiados, como dirían en ese momento, o los discapacitados, y cómo no, las personas con algún padecimiento mental, podemos decirlo en sus términos, los locos. Entonces, todas esas figuras susceptibles de regulación aparecen nuevamente y digamos, uno las puede resignificar pensando que esta división entre público y privado es una división central para el pensamiento liberal. El pensamiento liberal como modo de gobierno. Vamos a hablar a lo largo de las clases en qué entendemos por gobierno, qué entendemos por conducción de conductas, pero en principio tiene que ver con esto, ¿sí? Ya cerrando esta cuestión, porque no es la intención avanzar mucho más, sí les menciono que hay un autor que hace todo un raconto de la filosofía francesa, que es yo no sé francés, pero supongan que es algo como Descombes, podemos decirle Descombes, no pasa nada, a mí no me importa, que él menciona que dice, las culturas son diferentes entre sí porque cada una selecciona aquello que la constituirá, con sus correspondientes oposiciones. Por supuesto, podemos cuestionar largamente todo esto y tenemos muchísimas herramientas para hacerlo, pero la idea de que las culturas proceden por diferenciación fue parte, digamos, de todo un entramado también epistemológico, ¿sí? Y lo que nos interesa destacar de lo que habla Descombes es que él dice que la razón occidental se constituyó a partir de una serie de oposiciones. La oposición, nuevamente digo, para pensar estos binarismos y cómo han organizado la lógica de lo sano y lo enfermo, de la locura y la cordura, que es lo que nos interesa a nosotros trabajar. Las oposiciones que menciona Descombes son oposición entre Oriente y Occidente, entre sueño y realidad, entre lo trágico y lo dialéctico. Sin embargo, y miren cómo todos los puntos terminan decantando hacia un punto de fuga que termina siendo siempre el mismo. Sin embargo, para Descombes, la oposición entre razón y sin razón tiene la capacidad de resumir todas las demás divisiones, todas las demás oposiciones. Fíjense cómo en un, digamos, en un, podríamos decir, en un contexto cultural o sociocultural en el que la razón es como el occidental, ¿no? En que la razón es el baluarte por excelencia, la sin razón aparece como el reverso por excelencia, ¿sí? Es el límite, el residuo, la frontera. Hay diferentes metáforas que van hablando de este carácter límite de lo que es el campo de la salud mental cuando piensa la locura, ¿sí? En ese marco, y lo vamos a seguir viendo, por eso yo lo hago rapidín, Foucault y Goffman introducen un giro importante en lo que son los estudios del control social. Vamos a hablarlo más en detalle, pero solamente mencionamos que en el mismo año, y uno podría pensar que es un acontecimiento fortuito, en el mismo año se publica Internados de Goffman e Historia de la locura de Foucault. Entonces, y ambos, si miran acá algunos datos biográficos básicos, ambos vivieron en la misma época, prácticamente coexistieron y sus producciones también. Vamos a avanzar sobre esto, pero queríamos marcar, digamos, para situar por qué nos interesa tanto volver a hablar de Goffman y Foucault, y acá mencionamos esto, y es, Goffman y Foucault van dejándonos una serie de publicaciones en un arco que va entre el 61 y el 76, que son todas muy relevantes para pensar un montón de cuestiones que tienen que ver con el campo de la salud mental, con cómo se piensa la locura, pero que por supuesto también tienen límites, y que, digamos, así como es importante conocerlas, también es importante no sacralizarlas. Y lo digo, digamos, con total honestidad, aunque me encantan esas lecturas, las tengo como referencias permanentes, pero también hay que permitirnos pensar qué zonas de problemas no han sido, digamos,
no han sido abarcadas por este tipo de reflexiones. ¿Y qué herramientas disponemos o podemos pensar para abarcar esas nuevas realidades? O esas realidades que no estaban siendo tomadas en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a ampliar un poco más esto, pero digamos, ese giro que mencionamos tiene que ver básicamente con teoría nueva, metodología nueva, todo un entramado conceptual nuevo puesto en relación a investigaciones empíricas, que pueden ser investigaciones empíricas basadas como en Goffman, en una inmersión en un hospital psiquiátrico, o como Foucault, basadas en pintura y literatura, que son las fuentes principales de Historia de la Locura. Cuando él habla de las grillas del ver y del hablar, no me voy a detener mucho en esto, pero cuando analiza la locura en otras épocas históricas, lo hace con clave de acceso, literatura y pintura. Entonces, por eso digo, métodos novedosos, elementos novedosos, y la primera, digamos, las primeras aproximaciones con más énfasis explícito en Foucault, quizás en Goffman no se nota tanto de una primera lectura, pero está y muy fuerte, una vinculación entre el saber y el poder. Ya no más esta idea casi ingenua de que el saber es neutral, que el poder está por fuera del saber, ¿sí? Por el contrario, una articulación muy fuerte entre estas dos dimensiones que ya van a hacer imposible seguir pensando al control social con parámetros previos a lo que eran estos trabajos. Eso es lo que un poco digo acá. Y, digamos, se introduce con todas estas producciones de Goffman y Foucault ya la convicción de que el control social está al servicio de la consolidación de un estado de cosas, al servicio de la consolidación de la primacía de un tipo de clase social por encima de las otras, o de unos tipos, podemos hablar incluso de conglomerados de clase, pero con ciertas características respecto del modo de producción. Y otra cosa que nos dejaron estos trabajos muy fuertemente, los de Goffman y Foucault, es que una vez que estos trabajos salieron, las dinámicas que pudieron individualizar, los entramados, nuevamente, por ahí no uso muchas palabras, estoy un poco cansada, pero los entramados que lograron hacer visibles, constituyen herramientas para pensar a la locura como la metáfora de otros objetos, ¿sí? Empiezan a ser la metáfora de la locura, la metáfora del hospital psiquiátrico, la metáfora del loco, empieza a ser utilizada para ilustrar a otros objetos, a otras figuras que están siendo coaccionadas por las élites. Así que imagínense, no es tan frecuente que esto ocurra en las ciencias sociales, creo que es como la pasada del cometa Halley, pasa cada tanto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, es como mucha información, pero sí, vamos. No, por eso la idea es, ¿cómo decirlo? Suave la mano en la guitarra, ¿sí? Esto es para ir conociendo un panorama y por eso les digo, son claves de acceso a temáticas, que vamos a ir profundizando en las demás clases, por eso se llama clase de apertura. Lo que hace es plantear digamos, si venimos diciendo que la historización es importante para nosotras, que la multidisciplinaridad es importante para nosotras, tenemos que acompañar eso, digamos, predicar con el ejemplo, plantear cómo ese contexto es el que hace el sustrato de nuestras clases. Como les dije, y como lo dijo Silvia y lo anticipó, esta es una versión resumida, ustedes van a tener acceso a un texto breve y muy llano, muy sencillo, con el que van a poder ir anudando estos temas que vamos trabajando, ¿sí? Anudando estas cuestiones. Esto es para que, digamos, aprovechar este espacio que tenemos, nunca no vaciarlo, digamos, no vaciar la instancia y acompañar, e ir marcando estas cuestiones, ¿no? Que ustedes les puedan ir quedando asociadas a las temáticas del programa ciertas cuestiones. Esto es como un repaso hablado del programa en algunos puntos. Y el último tema, hablamos de control social, hablamos de normalización, hablamos de locura, de la importancia de la locura como frontera en la razón occidental y otras cuestiones. Pensemos un poquito la cuestión del control social. Esto es capital para nosotras, para nosotros, para toda la cátedra. No todos los trabajos que abordan el control social introducen este matiz que nosotras tomamos en cuenta. Nosotros tenemos la
¿cómo llamarlo? La garantía que nos da haber trabajado en campo, en pensar y en acompañar a aquellos textos que hablan de control social duro y control social blando, del control social como un control que no es un continuum, que no tiene una sola manera de pensarse estratégicamente, que no se ejerce de una sola manera, sino antes bien con un montón de matices de intensidad. Entonces, siguiendo también a estos autores, podemos decir que el control social tiene dos polos en tensión, ¿sí? Un polo más vinculado a lo normal, y la medicina ha sido históricamente la disciplina emblema de esta normalización. Disculpa. Y otro polo de carácter moralizante que ha estado muy asociado a acciones filantrópicas. Esta duplicidad del control social también se expresa en dos fuentes, que para nosotros es muy importante tener en cuenta permanentemente. Cuando uno piensa en control social de una manera más general, una aproximación más preliminar, es claro que lo asocia a represión, violencia, coerción, ¿sí? El control social uno lo piensa como la represión policial, la represión militar, y eso, digamos, es un punto de anclaje muy fuerte en la teoría del control social, al que la cátedra adhiere, por supuesto, y muchas de las clases van a tener que ver con analizar minuciosamente cómo esa faceta del control se hace patente cuando tiene que ver con la salud mental, con la locura, con los padecimientos psíquicos. Pero también es importante retener que no solo a través de la represión opera el control social. El control social también, también y simultáneamente, opera a través de otras estrategias más vinculadas a la seducción, a la persuasión, a la sugestión, y que uno podría decir que tienen que ver con la interiorización de hábitos, con la introyección de ciertas normas con un carácter moral, ¿sí? Si solo se tratara de reprimir, el control social sería muy poco efectivo, porque tendría que ver lisa y llanamente con la eliminación de las transgresiones, de las conflictivas, ¿sí? Si el control social tiene tanta pregnancia, es precisamente porque actúa de manera combinada con una estrategia de interiorización de hábitos. Eso no quiere decir que estemos desmereciendo, porque digo, si no es un falso debate, que estemos desmereciendo la potencia de la represión, de la coerción, de la violencia directa. Porque aparte, y esto es indudable, en el campo de la salud mental, ha hecho historia, ha hecho historia de la peor manera esta faceta del control social. Lo importante es pensarlos, como dice al final, como dos polos en relación, pero en una relación tensa, no en una relación perfecta, ¿sí? Una relación tensa, y que actúan juntos, pero no como un juego de suma cero. No es que cuando avanzan los aspectos represivos del control, se repliegan los de la seducción. En general, las estrategias del control social son múltiples y son simultáneas. Entonces, siempre es importante tener, como quien dice, un ojo puesto lateralmente, aun cuando estamos mirando los aspectos represivos, en qué sentidos circulan para interiorizar qué hábitos, que quizás muchas veces tienen que ver con justificar la represión. Y lo digo y no parece que estuviera hablando del control social, perdón, del campo de la salud mental, sí estoy hablando del control social. Inversamente, cómo la interiorización de hábitos también puede operar para minimizar quizás acciones represivas dentro de los sentidos de la moral. Sigo avanzando. Ya cierro con esto, ¿por qué? Porque es algo, es un textual de un libro, Las palabras y las cosas, de Foucault, que viene un poco a darle, digamos, sí, es como una síntesis de lo que hablamos. Y es esta cuestión. Lo voy a leer y después lo comento a ver qué les parece. Dice él en Las palabras y las cosas: la historia de la locura es la historia del otro por excelencia. Es aquello que para una cultura es a la vez interior y extraño. La enfermedad, y acá está hablando de la enfermedad mental, con todos los resguardos que después vamos a tener nosotras, pero para entendernos, la enfermedad que se presenta como un fenómeno natural, con sus regularidades, con sus semejanzas y sus tipos, es más que estas características. Es expresión también de otra dimensión, la del desorden,
porque ese otro es un otro peligroso, que hace peligrar todo lo que es normal. Esta pequeña frase de Foucault resume la articulación que nosotras vamos a hacer y vamos a desarmar y volver a armar muchísimas veces a lo largo del programa, entre locura, enfermedad, peligro, desorden, norma, ¿sí? Normalidad. Esto resume mucho los puntos sobre los que vamos a volver una y otra vez, desde diferentes coordenadas, desde diferentes temáticas, pero más o menos, como les decía recién, sentando un sustrato para pensar el campo de la salud mental como un campo complejo. Me queda con eso ya sería todo. Voy a dejar de compartir, a ver si en algún momento ocurre algo que sea que deje de compartir. Díganme si nos vemos o si dejaron de ver la pantalla o cómo va. Ya dejó de compartir, profe. Sí. Perfecto. Bueno, nada, esto fue Abuelo de Pájaro. Por supuesto, va a estar a disposición el PowerPoint más completo, está a disposición el texto, va a estar a disposición la guía de preguntas. Es todo un entramado de herramientas para que puedan ingresar a estas claves con más, digamos, con más holgura, más tranquilamente. La intención siempre es que podamos seguir conversando de esto. A vuelta de correo ya van a tener el mail del GESMID, que es el mail que tenemos sí liberado para intercambios. GESMID es el nombre es la sigla del Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos, que es en el que hacemos base para todas las herramientas, tanto el canal como el mail. Así que la intención, como les digo, es tener una primera aproximación para poder pensar estas relaciones. Salud mental, ciencias sociales, normalización o norma, normalidad, control social, encierro, ¿sí? Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna otra cuestión que quieran compartir, qué les parece, aún con este carácter preliminar y muy panorámico. La Biblia la vamos a tener en el campus, ¿verdad? ¿Cómo, Daniela? La bibliografía la vamos a tener en el campus. Esperemos tener campus como punto central. Claro, porque teniendo el campus, sí. ¿Cómo? No mandaron nada más por el SIUC el enlace al Meet, perdón, acá, ¿verdad? Porque Mandé, yo, más idea. Yo te digo lo que hice, no sé qué llegó. Adjuntamos el programa también. No me llegó el programa. No te hagas problemas, si están todos añadiendo sus correos, vamos a tener ese medio, como les decía, una vez más, por el que vamos a pasar toda la información que corresponde a esta clase. No va a haber materiales que no vamos a poder pasar por ahí, pero estamos esperando que el campus se habilite porque además tiene otra versatilidad, ¿sí? Nos va a permitir otras cuestiones, otros intercambios. Digamos, el campus no es un mero repositorio de bibliografía, ¿sí? Entonces nos va a permitir otros intercambios. Acá Antonella Gatica dice, súper interesante, muchísimas gracias. ¿Alguien más que hace algún comentario honroso o de los otros? Eugen, no, solo quiero decir que si alguien no se anotó todavía y no puso el mail, por favor lo haga, ¿sí? Sí. Hago digamos, como una radio abierta. Mili, ¿vos pudiste copiar los chats? Si no, lo hago yo también como para tener un backup. No te hagas problema que entre Flavia y yo los fuimos juntando, los fuimos anotando, y quienes lo mandaron están. Hay personas que sé que están y no lo mandaron todavía, por eso insistí varias veces. Sí, por favor, porque es la manera que tenemos para ir, digamos, cortando camino hasta que se estabilice lo del campus. Igual, nada, nuestras plegarias y nuestros mejores deseos, por supuesto. Digo, depende, cada uno elija plegaria, mejor deseo, convicción, tiene imaginario por donde quiera, para desear que el campus esté prontamente activo. Nos han llegado mensajes de suma ecuanimidad, donde dicen que está todo bien y el campus va a estar. Tendríamos que creerles, digamos. Cecilia, yo les voy a mandar a todos, les vamos a mandar a todas, a todes,
los textos, que no pan del cúnico, digo para citar a un filósofo regional, que no pan del cúnico, va a estar todo, es por eso nuevamente, ahora siento que entro en un loop, ¿no? Esto fue preliminar, tiene un carácter panorámico, otra vez estamos arriba. Pero que es tranquila, Cecilia y el resto. Yo, más que volver a aclarar cuestiones técnicas, quiero escucharles, si tienen algún comentario que hacer respecto de esto, de lo que habló Silvia, de la presentación detallada que hizo, de las características del equipo, qué les parece. A mí la verdad que me entusiasma el programa, me parece genial. Creo que es una temática súper interesante y por eso pregunto la Biblia, tipo, cuando me activan la Biblia que quiero chusmear. En un ratito llega. Pero sí, la verdad que me parece que está muy buena, así que tengo ahí expectativa. Y que está bueno que haya distintas profesiones, que haya como una mezcla, porque también eso es como que hay otras perspectivas. Entonces se puede como tener como una llegada más amplia. No, la verdad que nada, espero que esté bueno. Okay. Perdón, Euge, me meto 2 segundos. Ahí los compañeros que están presentes, a mí me gustaría saber por qué llegaron a la cátedra. Si porque les interesaba el tema, si cada uno dice su nombre, de pila nada más, ni siquiera tiene que decir, pero decir por qué llegó a la cátedra, si se la recomendaron, si por el horario, si por les interesa la temática, eso nos interesaría saber. Daniela, sos la primera por haber hablado. Bueno, me interesa la temática. Estoy haciendo otra lectiva que es violencia familiar, que me interesan mucho, porque primero que trabajo en un parador hace 3 años, entonces todo lo que es salud mental y violencia familiar es como que estoy en contacto con esos temas, y me gustaría seguir por ese camino. Y después hice las prácticas de taller 2 y 3 en el Tobar García y me gustó mucho. Así que bueno, busqué entre las opciones que había, no había muchas materias tampoco que me llamaran la atención, y cuando vi salud mental, violencia familiar, dije, bueno, no lo pensé demasiado. Ok, no es por recomendación. Ailén, ¿estás por ahí? Ailén, no. Antonella, Katica. Acá estoy. Hola. En realidad, Hola. Perdón. Un poco de ¿Era todo. yo, Ailén? ¿Cómo? No, que preguntaste a Ailén y no sé si era yo la Ailén nombrada. Ailén Joseph. Sí, soy yo. Estoy en el tren volviendo a mi casa después del trabajo. Por eso Sí, ahí te vemos. No tenía nada activado. Bueno, un poco también como la compañera que habló antes, a mí la materia me parece una genialidad. Me sumé un poco más tarde porque salí más tarde del trabajo, pero lo que pude escuchar me pareció genial. Y como decía también la compañera que habló recién, yo trabajo en un centro de día, en un CAC de Cedronar, así que laburo con salud mental desde ya hace 4 años. Lo que te voy a entregar de algo al público. Y me anoté también ahora en las prácticas para el Tobar García. Y nada, también mi idea es hacer la TIF sobre salud mental. Así que bueno, cierra un poco por todos lados, así que muy emocionada. Y bueno, en el momento de pandemia esto es más complicado, así que les pido disculpas por el quilombo. Genial, Ailén. ¿Qué compramos? Bueno, Antonella, Gatica, ¿está? Sí, acá estoy. Hola, Anto. ¿Cómo va? Para mí fue como un poco de todo lo que decías vos, un poco por los horarios. Estábamos con otro compañero que también la está cursando entre 2 materias y buscamos el programa a ver recomendaciones en el Facebook de Trabajo Social y pudimos encontrar el programa y demás. Y cuando leímos el programa decidimos entre las 2 que estaban por
por esta materia porque nos pareció súper interesante. Así que nada, como... ¿Cuál era la ahí con otra? Ahora me ganas. intriga. ¿Cuál era la otra? Cultura para la paz y derechos humanos. Ah, bueno, está buena también. Estamos, Igual al final sí, no está quedamos, buena. Es la de no Torres quedamos en Esquivel una esa. Sí, sí. No, igual estamos anotados también en esa porque no nos asignaron otra, así que al final se dio que las dos las vamos a cursar, pero cuando tuvimos que tomar la decisión, nos gustó el programa. Y yo trabajé mucho tiempo con personas en situación de calle, así que también eso se ve muy fuerte, ¿no? Como la problemática de la salud mental en las personas, así que creo que es para ampliar un montón de conocimientos. Bien, buenísimo. También expectante. Gracias, Antonella. Victoria Zanardi, Hola. ¿cómo estás? Sí, yo en realidad me empezó a interesar la temática porque en varias materias se habla de la ley de salud mental y la verdad es que yo no tenía mucha idea o cero en realidad del tema y siempre me llamó mucho la atención, entonces cuando vi las materias, esta fue la primera que me interesó, además también en Facebook hay mucha recomendación de la cátedra y todos los comentarios son re piolas, entonces nada, por eso. Eso es bueno saberlo. Bueno, Manuela. Hola a todos. Yo también como Dani hice un año con ella en el Tobar García. Ahora me anoté para hacer taller 4 en el Alvear y la verdad que es una temática que también me apasiona, me engancha, como decía alguna de ustedes, y quiero también enfocar el trabajo final sobre esto si es posible, así que toda herramienta bien espectacular. Ok, buenísimo. Mayra. Mayra, ¿se encuentra? Hola. Sí, ¿Cómo te ¿se va, escucha? Mayra? Sí, perfecto. Bien. Sí, un poco de lo mismo que venían diciendo mis compañeras. Es una temática que me encanta y también tengo pensado hacer la TIF en relación a salud mental, con lo cual espero que la materia me aporte muchas herramientas y espero disfrutarla realmente. Buenísimo. Ahí te estaremos acompañando. Bueno, Julieta Ortiz. Hola. Juli. Sí, yo me anoté más que nada porque chusmeé el programa, yo estaba bastante indecisa con qué electivas hacer, la salud mental siempre fue una temática que me interesó, pero bueno, es tan amplio la decisión, las electivas que hay, que era como muy difícil decidirme, pero leí el programa y la verdad que era tan completo, como me encantó que vaya desde el control social hasta temáticas quizás, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero y me pareció como que era muy, muy completo y nada, la verdad que me encantó y estoy bastante entusiasmada por cursarlo. Gracias. Estefanía. Hola, Estefanía. Tenés el micrófono cerrado, por eso. Ahí tenés la cámara y el micrófono cerrado. Por las dudas, está en la parte de arriba. Yo lo tengo abajo. Ah, a ver si te encuentro y te puedo habilitar. Estefanía. Acá. No. Estefanía. Se lo puede escribir en el chat, aunque sea cortito. Eso, que escribí algo corto en el chat. Bueno, Bárbara, no, Tomás está primero. Tomás Galbucci. Tommy se fue, mi compañero. Ok, Tenía ok, que no hay irse al problema. hoy. Bárbara Gordon.
Cecilia Yedro. No voy a seguir con la lista por las dudas. Bueno, María Belén Moreno. Camila Schneider. ¿Cuántas personas hay ahora? Y recién vi 23 y nosotros somos 7, serían 16. Pero llegamos a hacer varias hasta hace un rato. Sí. Capaz que la aplicación... A ver, alguno que más quiera decir, así no voy nombrando uno por uno y lo... Creo que Estefanía ya estás con el micrófono, porque no te veo... A ver, no sé, está tildado todo, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bueno, porque a mí me aparece como que no lo tengo abierto el micrófono y no me dejaba escribir, se me tildó todo. Bien, ok, les cuento entonces, disculpen. No, a mí me recomendaron la materia, varias compañeras, bueno, que ya se recibieron, y además de la recomendación esa, o sea, me interesa, trabajé en algunos hogares también con, o sea, relacionado con problemáticas, digamos, de la salud mental, y también me interesaba como profundizar y demás, así que bueno, por eso decidí anotarme. Genial. Bueno, ¿alguien más quiere contar por qué se quiso anotar o...? Hola, ¿se me escucha? Sí. Nos cruzamos. Ay, perdón. Habla vos. No, vos, dale. Bueno, mi nombre es Florencia. Yo ya me había anotado en la materia el año pasado, el segundo cuatri, pero la tuve que dejar a la mitad de la cursada por cosas que, bueno, me excedieron. Pero nada, estoy súper entusiasmada de que me la hayan asignado de nuevo y nada, y poder volver a cursarla. En el Borda y tipo a dirigir, digamos, en la TIF, más o menos para ese lado. Así que nada, estoy súper contenta de cursar de nuevo la materia. Sí, seguro te la otorgaron porque te diste de baja en tiempo y forma, por decirlo de alguna manera. Me acuerdo que eran creo que 3 casos que se dieron de baja e incluso les insistimos, dense de baja bien, o sea, si no van a venir, dense de baja y probablemente tenga que ver con eso que pudiste cursar en el cuatrimestre inmediatamente siguiente. Había otra compañera que quería hablar recién. Mientras tanto, Daniela Carrá, ¿nos podrás pasar tu mail? Que te veo que estás acá y quizás se me pasó a mí, pero me falta el tuyo. Sí, el tema es que no encuentro la opción del chat. No me aparece directamente. Entonces, no sé. Yo me anoté el mail de Eugenia, si puedo mandarle mail y avisar ahí, porque... Perfecto. ¿Quién es María Cecilia Musacho? ¿Está presente? No. Bueno. Por ahí Malena, Malena ahí se me dijo que por ahí se escucha. quiere presentar y me parece que no la estábamos escuchando. A ver, Malena. A ver. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo un poco por lo mismo que vienen contando las compañeras, además de un interés grande en el área, hace ya varios años que estoy, como voluntaria en el área de salud mental del Piñero y ahora hace unos años acompañando a la radio de pacientes también. Y además un par de compañeras también de la carrera me recomendaron estrictamente la materia y la cátedra, así que, bueno, aquí estamos. ¿Estás con Gabriela Abramovici? Sí. Sí. Y Mónica. Sí, los conozco. Divino. Ay, sí, Ya mal. vamos a charlar. Re.
Bueno, si les parece, no hay más presentaciones, vamos a ir terminando por hoy, ya son las 8 de la noche, así que bueno, bienvenidas a todas, todos, todes, y aquí estamos como para lo que se necesite y para profundizar esta hermosa temática que nos va a convocar durante este primer cuatrimestre, perdón, del 2021. Hola, ¿puedo? Yo también, que estoy, ¿Sí? pero no sé si se me escucha. Ah, sí, Daniela. Y nunca usé esta aplicación, así que bueno. Es rara, es rara. Me anoté porque me interesa, digamos, la temática. Hice las prácticas, entre comillas, en la Guardia de Salud Mental del Fernández, comillas porque, no, o sea, fue el año pandémico del 2020, entonces hicimos todos encuentros virtuales, hicimos una vez, y la idea es que podamos ir, aunque sea hasta mitad de año, por fuera digamos, de la facultad, pero bueno, en un enlace ahí con la referenta del Centro de Prácticas de la Guardia, así que nada, ojalá que suceda. Y nada, también tenía ganas de pensar la TIF un poco orientada a salud mental, pero bueno, muy verde todavía porque no estoy muy decidida para dónde caminar, pero bueno, también un poco entusiasmada por la materia. Genial. Bueno, compañeras, somos todas compañeras y un compañero, ¿no? Si no me equivoco. Así que nos vemos la semana que viene, no, dentro de 15 días. Con mi clase de la ley de salud mental. Aprovechen que está Silvia contando, como dice ella, el backstage y también digamos, lo que sí estuvo, digamos, adelante del escenario. Las clases de Silvia son muy importantes para pensar un montón de cosas que tienen que ver con el resto de la materia, pero también con todo el campo de la salud mental más ampliamente. Aprovechen. Bueno. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Un saludo a todos. Chao. Chau, Nos chau, quedamos saludos. la cátedra 5 minutos, por favor. Sí. Quiero dejar de grabar. De grabar.